Vamos a hablar de una herida que en Colombia lleva décadas abierta: el desplazamiento forzado. Millones de personas han tenido que dejarlo todo por la violencia. Pero hoy vamos a analizar una nueva hoja de ruta que quizás, por fin, pueda empezar a cerrarla. Veremos cómo se conecta un diagnóstico judicial, que es implacable, con un plan de gobierno de lo más ambicioso. Para entender de qué va todo esto, hay que empezar con un concepto clave: el estado de cosas inconstitucional, o ECI. Y ojo, esto no es solo un tecnicismo legal, es el reconocimiento por parte de la máxima corte del país de que el Estado ha fallado. Y no un poco, no. Ha fallado de forma masiva, sistemática y estructural a la hora de proteger los derechos de millones de personas. Es, básicamente, una declaración de emergencia constitucional en toda regla. Y aquí viene el dato que lo pone todo en perspectiva. Esta declaración se hizo en 2004. Han pasado 20 años, 2 décadas, y en todo este tiempo, a pesar de los esfuerzos, la crisis sigue ahí. Esto nos da una idea de la magnitud del problema y de la urgencia de encontrar una solución que de verdad funcione. Muy bien, pues vamos a meternos en el primer documento clave. Pensemos en la Corte Constitucional como un médico especialista que, después de años observando al paciente, emite un diagnóstico definitivo. Pues bien, ese diagnóstico es el Auto 894 de 2022, y ya os adelanto que es contundente. La Corte, entonces, se hizo la pregunta del millón, la que nos hacemos todos. Con todo el tiempo que ha pasado y los recursos invertidos, ¿por qué el Estado sigue fallando? Lo interesante es que su investigación no fue a buscar culpables con nombres y apellidos, sino encontrar las grietas profundas que tiene el propio sistema. Y esta cita, mirad, va directa al corazón del problema. Fijaos en las palabras que usa la Corte: bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales. Son clave. No está hablando de errores puntuales, sino de un sistema que, de alguna manera, se boicotea a sí mismo y que en la práctica funciona al margen de la Constitución que se supone que debe defender. Y así es como la Corte describe esos bloqueos. Es como intentar curar a un enfermo dándole una pastilla para la fiebre, otra para la tos, otra para el dolor, pero sin que ningún médico coordine el tratamiento. El resultado es un caos, un sistema que no es coherente, donde la mano derecha del Estado no sabe qué hace la izquierda, y al final siempre se llega tarde y mal. Claro, ante un diagnóstico tan demoledor, hacía falta una receta nueva, y esa es precisamente la respuesta del Gobierno, que se materializa en el documento COMPES 4180. Un COMPES, para que nos entendamos, es una política de Estado de alto nivel, una hoja de ruta oficial. Y esta en concreto se presenta como un cambio de paradigma total para atacar esas causas estructurales que la Corte había señalado. La clave de todo este nuevo plan es el concepto de soluciones duraderas. La idea es muy sencilla pero muy potente: pasar de un estado de emergencia constante a uno en el que las personas desplazadas puedan de verdad reconstruir sus vidas de forma autónoma. El objetivo final no es que dependan de la ayuda, para nada, es que dejen de necesitarla, porque han recuperado su vida como ciudadanos de pleno derecho. El cambio de enfoque es brutal. A la izquierda, el modelo de siempre: la ayuda de emergencia, el parche temporal que, a la larga, puede crear dependencia. Y a la derecha, el nuevo enfoque. Hablamos de autonomía, de integración sostenible y, lo más importante, de acciones articuladas. Es la diferencia entre dar un pez y enseñar a pescar, y además asegurarte de que el río tenga peces y de que hay un mercado donde venderlos. Para alcanzar esa solución duradera, el plan reconoce que hay 3 caminos posibles, y todos son válidos. Todo depende de las condiciones de seguridad y, por supuesto, de lo que las propias personas quieran. Pueden volver a su lugar de origen, pueden reubicarse en un sitio nuevo o pueden integrarse para siempre allí donde están. Lo importante es que, sea cual sea la ruta, se garanticen sus derechos por completo. Vale, y ahora llega lo interesante: ver cómo encaja todo este puzzle. ¿El plan del Gobierno responde de verdad al diagnóstico de la Corte? Pues vamos a ver punto por punto cómo las acciones de este COMPES 4180 intentan deshacer esos nudos institucionales que había identificado el Auto 894. Aquí se ve la conexión de una forma muy directa. Para cada fallo que la Corte encontró, el COMPES propone un antídoto. ¿Que hay descoordinación? Pues se crean subcomités territoriales para obligar a que las instituciones hablen entre sí. ¿Que no hay prevención? Pues se adoptan protocolos claros. ¿Que la información es un caos? Se crea un sistema único de seguimiento. Es un intento de rediseñar la maquinaria del Estado para que, esta vez sí, funcione. Para que todo esto funcione de verdad, el plan identifica 5 áreas que son cruciales, como si fueran las 5 patas de una mesa. Una solución duradera no se consigue solo con una casa, hace falta también un empleo, acceso a tierras, salud, educación y, algo fundamental, que se reconstruya el tejido social. Si falla una de estas patas, la mesa entera se viene abajo.
Y esto no se queda en ideas bonitas, ¿eh? El plan se baja al barro y detalla 66 acciones muy concretas. Esto es para asegurar que la estrategia no se quede en un papel guardado en un cajón, sino que se traduzca en proyectos, en presupuestos y en responsabilidades claras para cada organismo del Estado. Pero bueno, tener el diagnóstico correcto y la mejor de las recetas no garantiza la cura. El camino que queda por delante es larguísimo y está lleno de baches. De hecho, el propio plan reconoce que esto es un esfuerzo que va a llevar más de una década. La meta que se han puesto es ambiciosa, el año 2035. Ese es el horizonte para, si no haber solucionado hasta el último caso individual, sí haber superado esas barreras estructurales que hacen que la crisis se perpetúe. Es, digamos, la fecha límite para desmontar de una vez por todas ese estado de cosas inconstitucional. El camino, sin embargo, está plagado de obstáculos gigantes, no nos vamos a engañar. Por un lado, los desafíos internos. Hace falta muchísimo dinero durante muchos años y una voluntad política que aguante varios cambios de gobierno. Pero el reto más grande de todos viene de fuera. La violencia no para, y sin seguridad en los territorios, este plan, por muy bien diseñado que esté, se queda en papel mojado. La verdadera prueba de fuego no estará en un despacho de la capital, sino en el pueblo más remoto del país. Así que nos quedamos con esta pregunta en el aire. Por primera vez en mucho tiempo parece que hay un diagnóstico judicial muy preciso y un plan de gobierno que intenta responderle directamente. La hoja de ruta existe, está ahí, pero la gran incógnita es si la voluntad, los recursos y sobre todo la paz van a permitir recorrer ese camino hasta el final. Eso está por ver.